que ya pasaron y se nos habla de cosas que van a pasar. Y antes de comenzar a leer esto, yo quiero decir esto. Qué importante es que entendamos que todo lo que la Biblia habla acerca de los ángeles caídos, porque vean, hoy vamos a aprender muchísimas cosas. Vamos a aprender de que la Biblia nos menciona 5 principados satánicos, que son 5 ángeles caídos que han gobernado imperios. ¿Me oyeron? Hay 5 ángeles caídos que han gobernado imperios, y que cuando el anticristo surja, estos ángeles caídos volverán a tener participación en el mundo. Vamos a aprender hoy que aparte de la caída de los ángeles que cayeron con Lucero, luego de la caída de Satanás, hubo una segunda caída de ángeles. ¿Sabían eso? Hubo una segunda caída de ángeles que no tuvo nada que ver con la caída de Lucero. Vamos a aprender que el anticristo, la persona del anticristo, va a ser poseído por uno de estos principados que mencioné, no por Satanás, sino por uno de esos principados satánicos que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a aprender qué es lo que quiere decir la Biblia cuando el apóstol Juan dice en Apocalipsis que vio 4 ángeles que estaban atados en el gran río Éufrates. Porque eso, si usted ya ha leído el Apocalipsis, se va a encontrar con que la Biblia dice que hay 4 ángeles atados en el gran río Éufrates. ¿A qué se refiere la Biblia con esto? Todo esto lo vamos a aprender. Y a Dios le plació que nosotros a través de la Biblia podamos saber todas estas cosas. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está enseñando? Dios no quiere que nosotros ignoremos sobre estas cosas. Dios no quiere que ignoremos sobre ellas. El problema es cuando nosotros queremos ignorarlas, no estudiando, no poniendo atención a la Escritura. Dios no quiere que nosotros desconozcamos sobre esto. Él no quiere que nosotros seamos ignorantes referente a este tema. Él quiere que nosotros podamos aprender sobre esto. Y esto tiene un poder muy grande porque muchas de las cosas que están ocurriendo en las naciones son precisamente porque no entendemos cómo orar y cómo es la guerra espiritual. Así que hoy vamos a estar hablando de lleno de los ángeles caídos. Así dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer de ahí en adelante. Dice así: y una gran señal fue vista en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, es decir, estando embarazada, grita con dolores de parto, angustiada por dar a luz. Otra señal fue vista en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó a la tierra, y el dragón estaba en pie delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz para que devorara a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz a un hijo varón, el cual va a pastorear a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado hacia Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, y allí donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten durante 1270 días. Y se produjo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, para luchar contra el dragón. Y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció, ni fue hallado ya lugar en el cielo para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamado el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora se manifestó la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Cristo.
porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios, y ellos lo vencieron por medio de la sangre del corderito y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. Por tanto, regocijaos cielos y los que moráis en ellos, ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha bajado hasta con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. En este versículo, hermanos, se nos está enseñando muchas cosas. En primer lugar, se nos está hablando de una mujer que tiene el sol sobre su rostro, la luna debajo de sus pies, y está rodeada de 2 estrellas. Dice la palabra de Dios que esta mujer está a punto de dar a luz un hijo. Es interesante que la teología católica piensa que en este versículo se está hablando de la Virgen María porque se está aludiendo al nacimiento de Cristo Jesús. Pero esta mujer no puede ser la Virgen María porque después se nos está hablando en el versículo 5 que esta mujer huye al desierto por 1270 días y que va a ser sustentada y que el dragón se va a levantar contra ella. Esta mujer no es la Virgen María, esta mujer es la nación de Israel. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que tiene 12 estrellas, que representa las 12 tribus de la nación de Israel. No es la Virgen María. Lo que el versículo nos está hablando es que la nación de Israel estaba a punto de dar a luz al Mesías, porque recuérdense que los profetas del Antiguo Testamento decían que el Mesías no iba a venir de Egipto, no iba a venir de México, no iba a venir de Costa Rica. El Mesías tenía que nacer estrictamente de la nación de Israel. Esto es lo que se nos está describiendo. Ahora, dice la Biblia que cuando esa mujer, es decir, la nación de Israel, estaba a punto de dar a luz, el dragón estaba frente a ella para devorar a su hijo apenas naciera. ¿A qué se está refiriendo la Biblia? Se está refiriendo cuando Herodes quiso mandar a matar a los niños. ¿Se acuerdan cuando llegaron los reyes magos? Casi digo los 3 reyes magos. La Biblia no dice que sean 3. ¿Se dan cuenta cómo nosotros adoptamos a veces tradiciones, verdad? Que se llamaban Melchor, Basaltar y Barraspar, ¿verdad? Y todas esas cosas. ¿De dónde se inventan esos nombres? La Biblia no dice que eran 3. La Biblia no dice que eran ni que se llamaban Melchor, Gaspar ni Baltasar. Pero la Biblia sí enseña que cuando los reyes magos se presentaron delante de Herodes, Herodes tuvo miedo y quiso mandar a matar a todos los niños menores de 2 años para poder matar al Mesías. Esto es lo que se está refiriendo la Biblia. Detrás de la persona de Herodes estaba siendo energizado por Satanás. Vean, hermanos, esto es algo muy importante. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es contra seres espirituales de maldad que están operando detrás de las personas. A veces tenemos un compañero de trabajo que nos está haciendo la vida imposible y ya la tomamos personal contra esa persona. Mira, ni siquiera es la persona como tal. Muchas veces es espíritus inmundos que están operando detrás de esa persona para hacerte la vida imposible. Porque tenemos que entender que aquí en este versículo al lucero se le están presentando 2 nombres. En primer lugar, se le está llamando diablo, que en griego significa adversario. Y tenemos que entender esto. Satanás se nos puede oponer, y los demonios, como cristianos, porque precisamente la Biblia lo llama adversario. ¿Y qué problema es con la doctrina de la prosperidad que te dice: a Moisés no lo detuvo el mar,
A David no lo detuvo un gigante, entonces a ti nada te podrá detener. Sigamos leyendo el Éxodo. Dice la Biblia que cuando Moisés no le dio la gloria a Dios, Dios le dijo a Moisés: tú no entrarás a la tierra prometida por cuanto no me diste la gloria y la honra. Y al rey David, por haber cometido adulterio, Dios le dijo: nunca se apartará de ti la espada en tu casa. Qué diferente, ¿eh? Qué diferente. Todos los apóstoles sufrieron la oposición de Satanás. Pablo, escribiéndole a los romanos, dijo: yo muchas veces he querido ir a visitarles a ustedes, oh romanos, pero Satanás nos ha estorbado. Entonces, si el enemigo se le opuso a Pablo, ¿cuánto más se nos opondrá a nosotros? Esto tenemos que entenderlo. La Biblia en este capítulo 12 nos está dando una información muy importante acerca de Satanás. ¿Saben con qué se le compara a Satanás? A él se le llama el gran dragón escarlata y también se le conoce como la serpiente antigua. Son nombres que recibe Satanás: el dragón escarlata, la serpiente antigua. Vamos por un momento al versículo 3, el 12:3, para que empecemos a entender algo acerca de Satanás. Dice así la Biblia: otra señal fue vista en el cielo. He aquí un gran dragón rojo, se está refiriendo a Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Las 7 cabezas, la Biblia nos va a explicar después, más adelante, que significan 7 imperios sobre los cuales Satanás ha tenido influencia en el mundo. ¿Cuáles imperios son esas 7 cabezas? El primero fue los egipcios, que fueron los que oprimieron a la nación de Israel 430 años. ¿Cuál es esa segunda cabeza? Los asirios, que se llevaron a las 10 naciones de Israel del norte. Luego los babilonios, que destruyeron el templo de Jerusalén. Luego los medos persas, que fueron los que también gobernaron a la nación de Israel a través del rey Ciro. Luego estuvieron los griegos, luego estuvieron los romanos, y el séptimo será el último imperio del anticristo. Esas son las 7 cabezas del dragón. No es que literalmente Satanás tiene 7 cabezas y que él es un dragón y que es espantoso. Eso es de la mitología de la Edad Media. Satanás es un querubín. Y la Biblia lo llama en el libro de Ezequiel sello de la perfección, y dice que era acabado en hermosura. Es un querubín y sigue siendo hermoso. Sigue siendo hermoso. No ha perdido ninguna de sus características como querubín. Tiene alas. Todo lo contrario a los ángeles, que los ángeles no tienen alas. Satanás no es un ángel caído, Satanás es un querubín caído, según el libro de Ezequiel, y por lo tanto tiene alas. Los ángeles, siempre que Dios los presenta en la Biblia los describe como varones. En Daniel capítulo 9 dice la Biblia que cuando Daniel vio a Gabriel, al ángel Gabriel, dijo: he aquí vi un varón. Nunca se nos dice que sea un ser alado. Nunca se nos dice que andaba volando con un arpa. No, todo lo contrario, tenía aspecto humano. Ahora, la Biblia dice que tenía 10 cuernos. Eso no quiero meterme muy de... Bueno, voy a decirlo: los 10 cuernos representan el poder que tiene Satanás sobre las naciones. El 10 en la Biblia representa un número limitado. Eso representa que tiene poder, pero su poder es limitado. Y dice la Biblia también que tiene 7 diademas, es decir, pudo reinar sobre los imperios que acabo de mencionar anteriormente. Pero vean lo que dice el versículo 4: y su cola arrastra a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y su cola arrastra a la tercera parte de las estrellas del cielo.
Si ustedes leen el libro de Apocalipsis, a los ángeles en Apocalipsis se les llama estrellas. Quiere decir que este dragón fue responsable de que en un momento que no sabemos cuándo fue, es desde tiempos inmemorables, este dragón fue el responsable de que la tercera parte de los ángeles del cielo cayeron. Aquí se nos están revelando dos cosas. Actualmente existen más ángeles de Dios que ángeles de Satanás. Si lo ponemos en porcentaje, el 33% de los ángeles del cielo cayeron con Lucero y el 66% de los ángeles le creyó a Dios y se quedó con Dios en el tercer cielo. Ahora, vean qué interesante esto, porque la Biblia dice que arrojó a las estrellas sobre la tierra. Les hago esta pregunta: ¿por qué razón ustedes le sirven a Dios? Tal vez alguna persona pueda contestar: yo le sirvo a Dios por amor a Dios. Y tal vez otra persona pueda decir: yo sirvo a Dios porque estoy agradecido con Él. Y quiero decirles esto: toda persona que sirve a Dios de una manera sana, porque hay personas que le pueden servir a Dios de una manera insana, toda persona que le sirve a Dios de una manera, de manera sana, va a servir en amor y en agradecimiento. Pero síganme con cuidado: nosotros nunca le servimos a Dios por amor ni agradecimiento. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esto posible? Déjenme explicarles esto por un momento. ¿Saben por qué no podemos servirle a Dios por amor a Él, ni podemos servirle a Dios por agradecimiento a Él? Por una simple razón. Yo, en los 14 años de ser cristiano, me he dado cuenta que los cristianos tendemos a ser malagradecidos. Entonces, si le serviéramos a Dios por agradecimiento, entonces quiere decir que el ministerio está sustentado en algo muy inestable, nuestro nivel de agradecimiento. Tendemos a ser malagradecidos por naturaleza. Y si sirviéramos a Dios por amor, también en los 14 años de ser cristiano, he visto que nosotros los cristianos muchas veces nos enojamos con Dios y nos frustramos contra Dios. Es parte de nuestra inmadurez y de nuestro proceso de madurez. Muchas veces nos enojamos contra Dios y no seamos espiritualoides. En el libro de Jonás, la Biblia nos habla de que Jonás estaba enojado contra Dios. Léanlo. Cuando dice la Biblia que Dios se arrepintió de castigar Nínive, dice que Jonás se volvió a Dios y le dijo: te ruego, oh Yahvé, que me quites la vida, porque me es mejor la muerte que la vida. ¿No sabía yo que eras tú Dios misericordioso y que si iba yo y predicaba, tú ibas a arrepentirte del mal que les dijiste? Te ruego que me quites la vida. Era un berrinche. Entonces no podemos servir a Dios por amor. ¿Saben por qué servimos a Dios? Nosotros servimos a Dios porque Dios nos llamó a servirle a Él. ¿Vieron qué diferencia? El ministerio depende de un llamamiento que Dios mismo hizo, no depende de ti. Descansa en el llamamiento de Dios, y la Biblia dice que los llamamientos y los dones de Dios son irrevocables. Así que el ministerio que Dios te ha dado, aunque tú huyas y aunque no le quieras servir a Dios, ahí estará siempre el llamado de Dios, porque descansa en la persona de Dios. Leamos un momento rápidamente Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Vean qué interesante. Pablo, un apóstol, no de hombres ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre ¿quién? De entre los muertos. Pablo está diciendo que él es apóstol
no por un llamado de hombres, no por su propia iniciativa. Él es un apóstol porque Dios lo llamó a ser apóstol de gentiles. Así que cualquier persona que tiene un ministerio tiene que estar dispuesto a superar los problemas que hay dentro de los ministerios. Y toda persona que no esté dispuesto a sufrir, a hacerle frente a los problemas de un ministerio que ocurren, entonces mucho menos estaría dispuesto a sufrir por causa del nombre de Jesús. Entiéndelo, estamos trabajando con gente y siempre que trabajamos con gente, eso produce desacuerdos, roces entre personas. Y si tú no tienes la madurez para entender que eso es normal en todo ministerio, entonces, si no estás dispuesto a hacerle frente a eso y seguir adelante, mucho menos estarías dispuesto a sufrir por causa del nombre de Cristo Jesús. Volvamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Hay muchísimo que hablar hoy de los ángeles caídos. Estoy casi que viendo que esto nos va a llevar por lo menos 3 conferencias a hablar solo de ellos. Vean qué interesante. Aquí la Biblia dice en el versículo 7, y se produjo una batalla en el cielo. Quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué estoy mencionando de esto, de por qué obedecemos a Dios por llamamiento? Ahora quiero hacerles esta pregunta. ¿Y los demonios y los ángeles caídos, por qué obedecen a Satanás? ¿No se han preguntado eso? ¿Qué es lo que hace que lo que todos los demonios y que todos los ángeles caídos obedezcan a Satanás? ¿Cuál es la razón? No es amor, no es agradecimiento, ni mucho menos es un llamamiento. ¿Qué es lo que hace que sean leales a Satanás? La respuesta la da aquí la Biblia. Vean lo que dice el versículo 4. Y con su cola arrastra. En griego, esta palabra que significa arrastra, significa también arrojar con violencia y con fuerza. Los ángeles caídos y los demonios obedecen a Satanás por la imposición de la violencia. Porque no hay un solo ángel caído ni demonio que sea más poderoso que Satanás. Y por eso él, a través de su poder, los subyuga, los somete a través de la fuerza, como lo hace un dictador con los seres humanos. A través de la fuerza, del mangoneo, del matoneo, así es como los impone. No crean ustedes que los demonios obedecen a Satanás porque lo admiran, porque lo aman o le agradecen. Le obedecen porque le tienen miedo. Y sin embargo, la Biblia nos está enseñando que aunque Satanás, ese querubín caído, es más fuerte que cualquier ángel que cayó y que cualquier demonio, la Biblia aquí nos está revelando que hay ángeles de Dios que son más poderosos que el mismo lucero. Vean lo que dice el versículo 7. Y se produjo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. Aquí vamos a hablar un poquito del arcángel Miguel. Este es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es el principado de Dios que está a favor de la nación de Israel. Porque hoy vamos a aprender que Lucero, Satanás, tiene ángeles que tienen posición de príncipes en las naciones. Miren, puedo decirles algo con toda libertad. Costa Rica tiene un principado satánico asignado por Satanás. México, Brasil, Egipto, todas las naciones tienen un principado que Satanás ha puesto sobre esa nación para poder estropear a las naciones y echarlas a perder. ¿Creen ustedes que todo lo que está pasando en nuestra sociedad ahorita en Costa Rica, estas personas que se subieron a rayar iglesias y a rayar esculturas del Papa y todas estas cosas, y ese odio tan jarocho contra la iglesia y contra el cristianismo y contra las cosas de Dios, ¿creen ustedes que es puro vandalismo de chiquillos? ¿Creen ustedes que es puro vandalismo de adolescentes? No, hermanos.
Hay espíritus inmundos que están operando a través de estas personas y que están queriendo crear enemistad entre el pueblo no cristiano y entre la iglesia. Eso no es un asunto meramente político. Hay ángeles caídos, asignados en los cielos, que están intentando echar a perder la nación. Y esto lo vamos a demostrar en el libro de Daniel. Se nos habla del arcángel Miguel peleando contra ángeles caídos que tenían posición de príncipes. Pero para los que están apuntando, Daniel capítulo 12, versículo 1, leámoslo un segundo. Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente. Los que tienen la Biblia textual, está en la página 728. Dice, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? En aquel tiempo se levantará Miguel. Vuelvo a preguntar, ¿cuál tiempo? ¿Se dan cuenta cómo tenemos que estudiar profundamente la palabra de Dios? Yo doy gloria a Dios porque el año pasado, todo el año, las personas que están en el discipulado estudiamos con lujo de detalles el libro de Daniel. Y saben de qué tiempo se está refiriendo. Y este año estamos estudiando con lujo de detalles el libro de los Hechos de los Apóstoles, los martes. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo de la gran tribulación. Los 7 años de tribulación, cuando aparezca el anticristo. A ese tiempo se está refiriendo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Aquí no cabe la menor duda que se está refiriendo a los 7 años de tribulación, cuando aparezca el anticristo, porque se nos está hablando de un tiempo de angustia que nunca ha ocurrido en la tierra. Escuchen, ni siquiera el holocausto de los nazis, que mataron a más de 6 millones de judíos y a más de 10 millones de personas, ni siquiera el holocausto de los nazis fue tan feo y serio como será el tiempo de la gran tribulación. Damos gloria a Dios. Esto ya lo hemos explicado con lujo de detalles, pero la iglesia no estará en este tiempo. Porque precisamente cuando en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 se dice que hay algo que detiene al anticristo para aparecer, lo que lo detiene es la iglesia. Esto lo vamos a aprender con lujo de detalles en estas conferencias. Pero vean ustedes que aquí se nos está hablando de Miguel. Y Miguel, según la palabra de Dios, es el príncipe que está de parte de la nación de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que así como Satanás asigna ángeles caídos para que traten de influenciar las naciones, Dios también tiene ángeles de parte de Él para que puedan ángeles también pelear a favor de los hijos de Dios en cada nación. Y la Biblia nos está revelando que el principado de Dios que está a favor de la nación de Israel se llama Miguel. En el libro de Apocalipsis se le llama el arcángel Miguel. ¿Qué significa esto de arcángel? El prefijo arc en griego significa príncipe. Miguel es un príncipe de ángeles, porque aún entre los ángeles hay ángeles que tienen más autoridad que otros. Miguel es un ángel. Lo que pasa es que tiene posición de príncipe, por eso se le llama arcángel. Pero en apariencia, los ángeles y los arcángeles son exactamente iguales. No son diferentes en nada, más que en su autoridad y en el poder que Dios les ha dado. Porque la Biblia nos está enseñando esto. No en el cielo no todos los ángeles tienen la misma autoridad, y en el cielo no todos los ángeles tienen el mismo poder.
Y cuando nosotros seamos resucitados, cuando Cristo venga y nos resucite, no todos los cristianos vamos a tener la misma autoridad tampoco. Y esta es otra doctrina que se llama la doctrina del tribunal de Cristo. Cristo, en el tribunal de Cristo, va a recompensar a cada cristiano de acuerdo a su fidelidad. Y hay cristianos que en la vida, en el futuro, en el reino venidero van a reinar. Y hay otros cristianos que van a servir. De acuerdo a la fidelidad que cada uno de nosotros tuvo como cristiano. De acuerdo a la fidelidad que tuviste para estudiar la Biblia, de acuerdo a la fidelidad que tuviste para congregarte, porque hay cristianos que se congregan cada muerte de cardenal. Cada vez que se muere un cardenal, hay cristianos que llegan a la iglesia, pero hay cristianos que para faltar a la iglesia y dejar de congregarse, eso es como dejar de, no sé, de ir al gimnasio. Entonces no esperes de esa manera reinar en la vida futura. Vean ustedes que el versículo 8 dice: pero no prevaleció, ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo, que significa ¿qué? Adversario, muy bien, y Satanás es su otro nombre, que significa acusador, en el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué se nos está enseñando aquí? Muchísimo. Voy a ir por partes. Cualquiera que lee estos versículos, amados santos de Dios, cualquiera que lee estos versículos, pensaría que esta lucha entre el arcángel Miguel y entre el dragón se está refiriendo a la batalla que ocurrió al principio, cuando Lucero fue arrojado a la tierra. Cualquiera diría que esta es la batalla cuando los ángeles fueron sorprendidos en maldad y cayeron. Esta batalla que se está mencionando aquí del arcángel Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, esta batalla todavía no ha ocurrido. ¿Cómo es eso? Es que si siguen leyendo, vean lo que dice la Biblia. Dice el versículo 10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, estoy leyendo el versículo 10, ahora se manifestó la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Cristo, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo vencieron por medio de la sangre del corderito y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. Por tanto, regocijaos, cielos, y los que moráis en ellos. Vean lo que la Biblia está diciendo. Dice que se regocije el cielo, y ay de la tierra y del mar. Es decir, hay un gozo en el cielo, pero hay un lamento en la tierra. ¿Y por qué hay un lamento en la tierra? Porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Sigo leyendo. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al varón. ¿Quién era la mujer? La nación de Israel. Pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de gran águila para que volara lejos de la presencia de la serpiente, al desierto, a su lugar, allí donde es alimentada por tiempo y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por un río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, y se paró sobre la arena del mar.
aquí la Biblia nos está diciendo que cuando el dragón fue arrojado, síganme con cuidado, el dragón se lanzó contra la mujer, pero a la mujer se le permitió ser sustentada tiempo y la mitad de un tiempo. Esto en la Biblia representa 3 años y medio. Cuando el anticristo aparezca, según Daniel 9:27, dice la Biblia, porque todo lo que la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, ¿saben cómo se llama en el libro de Daniel? Todo lo que se nos narra en el libro del Apocalipsis, en el libro de Daniel, se llama la semana 70. Esta semana 70 son 7 años. Son 7 años donde va a aparecer el anticristo y donde se le va a entregar poder sobre las naciones. Sin embargo, en el libro de Daniel, en el 9:27, se habla de que el anticristo aparece firmando un tratado de paz, Apocalipsis 9, Daniel 9:27, y en Apocalipsis capítulo 4, cuando aparece ¿han escuchado ustedes de los 4 jinetes del Apocalipsis? El jinete rojo, el jinete amarillo, el jinete negro, pero al final aparece un jinete blanco. Dice que este jinete blanco aparece con un arco sin flechas. ¿Quién es ese jinete blanco? ¿Cristo? No, es el anticristo. Vean ustedes que los 7 años de tribulación van a comenzar con el anticristo, pero el anticristo no va a aparecer persiguiendo a las personas. Él va a aparecer primero firmando un tratado de paz con la nación de Israel. Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice la Biblia en Daniel 9:27 que a la mitad del pacto este hombre romperá el pacto y a partir de ahí perseguirá a la nación de Israel. Quiere decir que los 3 primeros años y medio de la gran tribulación son años de engaño, pero los últimos 3 años y medio son años de persecución. Y es precisamente esta batalla que ocurre en el cielo, esta batalla que se nos está describiendo entre el dragón y Miguel, esta batalla, ¿en qué momento ocurre? En el 3er año y medio, cuando el anticristo rompe el pacto de paz. Porque ahí es cuando el dragón se levanta contra la nación de Israel y Dios va a proteger a la nación de Israel por 3 años y medio. Todo esto es profundo lo que estamos hablando. Pero vean qué interesante esto, hermanos. Dice la Biblia que ya no fue encontrado. Leamos un momento el versículo 9, el 12:9. Dice así el 12:9: y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, llamado el diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. No fue hallado ya lugar para ellos. ¿Qué es esto que la Biblia nos está diciendo? Actualmente Satanás y los ángeles caídos, aunque fueron expulsados del cielo y ya no pueden vivir en el cielo, actualmente todavía tienen derecho de presentarse delante del trono de Dios para acusarte y acusarme cada vez que metemos las patas. Porque aquí la Biblia dice que la salvación se manifestó porque fue arrojado el gran acusador de nuestros hermanos. Cada vez que tú y yo nos salimos de la palabra de Dios y hacemos lo malo, hay alguien que nos está acusando. Porque Dios ha prometido protegernos. Pero por ejemplo, Dios dice la Biblia que Él estará con nosotros siempre y que enviará a sus ángeles para protegernos. Eso lo dice la Biblia en Hebreos 1:5. Pero cuando estamos haciendo nosotros algo malo y en el momento en que quizás te vas donde tus amigotes a jugar Charlie o a jugar Miguelito o a jugar la Ouija, en ese momento hay alguien que te está acusando y está diciendo: esta persona se está alejando de tu cobertura, Dios, y tengo derecho a tocarlo y a influenciar en su vida.
En el momento en que te vas con tus amigotes a ver el cine, El Conjuro, El Rito, El Último Exorcismo, hay alguien que te deja. ¿Y quiénes son? Los ángeles. Se quedan ahí en la puerta y ahí se quedan y contigo entran los ángeles caídos. Esto funciona así en el mundo espiritual. En el momento que un varón le empieza a ser infiel a su esposa, pierde toda la cobertura de Dios para su hogar. En el momento en que los hijos empiezan a desobedecer a sus padres, perdiste la cobertura de Dios en tu vida porque estás desobedeciendo tu autoridad. Así funciona esto. Y la Biblia nos enseña que en el tercer cielo, Satanás y los ángeles caídos constantemente se están acercando para acusarnos cada vez que cometemos una falta. Pero damos gracias a Dios porque la palabra de Dios dice en Primera de Juan: hijitos, estas cosas os digo para que tengan paz. Si alguno de vosotros ha pecado, sepa que tiene abogado para con Dios, a Jesucristo. Amén. Así que como tenemos también alguien que nos está acusando día y noche, también tenemos un abogado en el cielo que está intercediendo por nosotros y que está orando por nosotros y que es sumo sacerdote y que está presentándose delante del Padre para pedir misericordia por nosotros, Jesucristo. Amén. Esto es precioso, saber que Cristo se presenta delante del trono de Dios el Padre para interceder por nosotros. Qué hermoso es esto. Qué grandiosa es la fidelidad de Jesucristo. Saber que cada vez que nosotros estamos haciendo algo malo, Él es el primero que está intercediendo por nosotros. Es el primero que está buscando de qué manera nosotros nos volvemos a enderezar. Quiero terminar con esto. Vamos a terminar y quisiera terminar con esto para respaldar esto de que los ángeles caídos también se presentan delante de Dios. Vamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Job, capítulo 1, versículo 6. El libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Dice así la Biblia. Job capítulo 1 versículo 6. Vean ustedes sabían que el libro de Job es el primer libro en ser escrito en la Biblia. Fue el primer libro en ser escrito. Fue escrito 2000 años antes de Jesús. Hace 4000 años fue escrito el libro de Job. El libro de Job fue el primer libro en ser escrito en la Biblia. Y aún en el primer libro de la Biblia se nos está hablando de las operaciones de Satanás. Dice así Job 1:6: llegó el día en que los ángeles de Ja Elohim, creo que la versión Reina Valera dice los hijos de Dios. Dice así Job 1:6, ¿verdad? La Biblia textual traduce los ángeles de Dios porque la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, 3 siglos antes de Jesús, trae esta palabra, ángeles. Entonces llegó el día en que los ángeles de Ja Elohim se presentaron ante Adonai y vino también ante ellos Santa Claus. No dice eso, ¿verdad? ¿Vino ante ellos quién? Tu padrino. Tampoco. La suegra. Tampoco. Vino ante ellos también Satanás. Y Adonai preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Adonai y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Vean ustedes que aquí se nos está hablando de Satanás. Nos falta el 80% de la información aún. Es muchísimo lo que tenemos que aprender. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.